Papa Francisco. Homilía. 16 de abril de 2015. Jueves, segunda semana de Pascua. Obedecer dialogando. El Papa Francisco hizo referencia al tema de la obediencia, un tema puesta de relieve por la liturgia del día, y citó inmediatamente las últimas palabras del pasaje del Evangelio de Juan, 3:31-36. El que no crea al Hijo no verá la vida. Refiriéndose a la primera lectura, Hechos de los Apóstoles 5:27-33, el pontífice recordó también el momento en que los apóstoles dijeron a los sumos sacerdotes: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia, explicó el Papa Francisco, muchas veces nos conduce por una senda que no es la que yo pienso que debe ser. Existe otra, la obediencia de Jesús, que dice al Padre en el huerto de los Olivos: que se cumpla tu voluntad. Obrando así, Jesús obedece y nos salva a todos. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a obedecer, tener la valentía de cambiar de camino cuando el Señor nos lo pide. Y por ello, quien obedece tiene la vida eterna, y quien no obedece, la ira de Dios permanece en él. Precisamente en este marco, afirmó el pontífice, podemos reflexionar sobre la primera lectura, más precisamente sobre el diálogo entre los apóstoles y los sumos sacerdotes, una historia que había iniciado poco antes en el mismo capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Así pues, retomando el tema, los apóstoles predicaban al pueblo y con frecuencia se reunían en el pórtico de Salomón. Todo el pueblo iba allí a escucharlos. Hacían milagros y el número de los creyentes crecía. Pero un pequeño grupo no se atrevía a unirse a ellos por temor, estaban lejos. Sin embargo, afirmó el Papa, también de los sitios vecinos, de los poblados vecinos, llevaban a los enfermos a las plazas en camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra los cubriese un poco y los curase, y se curaban. Y así continúa la narración de los hechos. Los sacerdotes y el grupo dirigente del pueblo se enfureció. De hecho, tenían muchos celos, porque el pueblo seguía a los apóstoles, los exaltaba, los loaba, y así dieron orden de meterlos en la cárcel. Pero, continuó el Papa Francisco, por la noche el ángel de Dios los libera, y no es la primera vez que hará esto. Por eso, cuando por la mañana los sacerdotes se reúnen para juzgarlos, la cárcel estaba cerrada, toda cerrada, y ellos no estaban. Después tienen conocimiento de que los apóstoles habían regresado allí, al pórtico de Salomón, a predicar al pueblo, y los convocaron de nuevo a su presencia. El pontífice dijo que el pasaje de los Hechos que propone hoy la liturgia cuenta lo que sucede en aquel momento. Los comandantes y los sirvientes condujeron a los apóstoles y los presentaron en el Sanedrín. Y se lee también en la Escritura: el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en ese nombre? Y han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. A estas acusaciones Pedro responde: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así repite la historia de salvación hasta Jesús. Pero al oír este carisma de Pedro, esta predicación de Pedro sobre la redención realizada por Dios a través de Jesús al pueblo, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y querían matarlos. En realidad, fueron incapaces de reconocer